Ujú. Perfecto. Perfecto. Listo, ya empezamos a grabar. Entonces, empecemos a hablar un poco de córnea irregular, de queratocono principalmente, que es la sesión del día de hoy. Cuando hablamos de queratocono, no sé si ustedes han leído este artículo que están viendo aquí arriba en la parte superior, que es el Consenso Global del Queratocono. Habla de la clasificación de queratocono con su nombre y su apellido, junto con la diferenciación de degeneración marginal pelúcida. Realmente cuando es un adelgazamiento o cuando tenemos una ectasia. Existen dos tipos de ectasias primarias y ectasias secundarias. ¿Cuáles son las ectasias primarias? Queratocono, degeneración marginal, queratoglobo, y las ectasias secundarias son todas aquellas que son inducidas por algún tipo de cirugía, traumatismo, como lo vemos aquí. ¿Qué diferencia tiene el queratocono con la degeneración marginal? Eso lo vamos a ver más adelante y cuando tengamos la segunda sesión, que ya el tipo de lente de contacto va a depender del tamaño y la ubicación de la irregularidad. Entonces, ¿qué característica tiene principalmente el queratocono? El queratocono, recordemos que es una degeneración de la córnea en el cual va a generar un aumento de la curvatura, una protusión de la córnea y un adelgazamiento de la córnea. Son las tres características principales que tiene el queratocono. Adicional, se acompaña de aberraciones ópticas. Como todos sabemos, existen aberraciones de bajo orden, aberraciones de alto orden. Las de bajo orden, como es la de focus, que es la más central, corresponde al defecto miopía o hipermetropía, que normalmente el queratocono se acompaña con la miopía. Y tenemos ya la de tercer orden, que son las que están más cerca a la parte central, que son las de coma vertical o coma horizontal, y la aberración esférica. Normalmente los pacientes con queratocono no solamente generan todos estos cambios fisiológicos, sino en la cantidad, por la irregularidad y la calidad de su agudeza visual. Indudablemente va a generar esas aberraciones, principalmente de coma y aberración esférica, que son las que más agudeza visual. Todos sabemos que el queratocono, y en la literatura y en los libros podemos encontrar que el queratocono es una enfermedad no inflamatoria. ¿Realmente es una enfermedad no inflamatoria? Pues los estudios aproximadamente desde el 2005 hemos observado los cambios que ha generado y las investigaciones que ya se encuentran dentro de la lágrima de los pacientes con queratocono, se encuentran moléculas proinflamatorias como lo son la interleuquina 1, la interleuquina 6, factor tumoral alfa, metaloproteinasa 9, que es un mediador proinflamatorio que realmente puede generar esa inflamación. Propiamente no lo han clasificado ya como una enfermedad inflamatoria, pero en los últimos artículos, uno muy interesante de McMonis nos dice que ya lo debemos clasificar como una enfermedad cuasi inflamatoria. ¿Eso qué significa? Que a pesar que no tenga los signos característicos de una enfermedad inflamatoria como lo es dolor, calor, pero sí ya encontramos mediadores proinflamatorios en esta superficie de pacientes con queratocono. Significa que cuando vamos a tratar a un paciente con ectasia primaria, debemos saber utilizar el tipo de lente de contacto adecuado y evitar principalmente ese frotis mecánico o colocar un lente por aplanamiento. Esa es una de las principales características, ser muy cuidadosos porque al colocar un lente de contacto la superficie va a generar cambios y podemos aumentar estos mediadores proinflamatorios y alterar incluso, dependiendo del tipo de adaptación que ustedes realicen, adelgazar mucho más esta córnea. Así que una diferenciación importante de la degeneración marginal con el queratocono es qué diferencia hay cuando encontramos queratocono, es ese adelgazamiento en la parte central o paracentral de la córnea. Indudablemente en la degeneración marginal, siempre ese adelgazamiento va a estar, voy a poner aquí mi láser, va a estar en la parte marginal de la córnea, pero el consenso global del queratocono nos dice que no solamente para diagnosticarlo vamos a encontrar este patrón característico de una degeneración marginal pelúcida, que son las pinzas de cangrejo o los pajaritos dándose en un beso, tipo croissant,
No solamente debemos tener un mapa axial o tangencial que tenga esta característica, que en la parte central sea plana y en la parte marginal sea mucho más curva, sino que tenemos que diagnosticarlo con un mapa, ya sea de paquimetría o de elevación, donde realmente confirme que el adelgazamiento se encuentre exclusivamente en la parte marginal. Cuando ustedes tienen un mapa axial o tangencial con pinzas de cangrejo, pero en su mapa paquimétrico encontramos una alteración en la parte central, un adelgazamiento en la parte central, estamos frente a un queratocono tipo oval descentrado, pero cuando este adelgazamiento realmente está en la parte marginal, como lo vemos en esta imagen, estamos frente a una degeneración marginal pelúcida. Lo mismo las elevaciones, no pueden estar en el centro, sino que coincide realmente su cambio de curvatura, como lo vemos aquí, con el adelgazamiento y con la elevación. Aquí, para poder diagnosticar una degeneración, ustedes van a necesitar no solamente un mapa de la cara anterior, posiblemente un mapa paquimétrico y de la cara posterior, es decir, que ya vamos a hablar de una tomografía por elevación o una topografía por elevación para poder diagnosticar la degeneración. ¿Por qué es tan importante determinar dónde está la ubicación de mi córnea, del cono, si está en la parte central o en la parte marginal o paracentral hacia temporal nasal? Sencillamente porque de ahí va a depender en la primera elección de mi lente de contacto. Sin embargo, en toda adaptación de lente de contacto debemos tener ciertas consideraciones, y esas consideraciones, ¿cuáles van a ser? Cada paciente es único, cada paciente requiere una adaptación personalizada y más cuando hablamos de córnea irregular. Por tanto, la anamnesis, saber si el paciente es alérgico o no, si tiene antecedentes de queratocono, lámpara de hendidura, la evaluación con tinciones de fluoresceína y tinciones vitales. Las vitales es la lisamina verde, que lo que me va a marcar es prácticamente en la conjuntiva esas células muertas y que también me dé signos de alteración de ojo seco. Recordemos que un lente de contacto, no importa el tipo de lente de contacto, siempre va a generar una alteración sobre la superficie. Y si yo tengo de base un paciente que ya tiene un queratocono, que normalmente estos pacientes de queratocono ya en su lágrima tienen procesos y tienen moléculas proinflamatorias, y adicional le podemos sumar algún tipo de alergia porque coinciden con alergia, básicamente es tener claro qué tiene mi paciente antes de poner el lente de contacto, para que cuando ustedes realicen la evaluación o la adaptación durante y después de la adaptación, esos signos clínicos ustedes puedan evaluarlos con claridad. ¿Cuáles son esas causas principales del queratocono? Una de las principales es el frotis ocular. Entonces, más o menos el 80% de los pacientes con queratocono tienen una alteración en su conjuntiva tarsal superior, que son papilas, que coincide con conjuntivitis papilar gigante. Cuando hablamos de ojo seco, los pacientes con queratocono no significa que todos los pacientes con queratocono tengan un ojo seco, pero por tener estos procesos y estas moléculas proinflamatorias, la mayoría pueden presentar cierta sintomatología. Recordemos que después del último DIUS del 2017 ya clasificamos como normalmente se dice que un paciente puede tener un ojo seco mixto, puede tener tanto un acuodeficiente como un evaporativo. Es decir, no solamente puede tener alteraciones de las glándulas de meibomio, sino también esa estabilidad lagrimal. Entonces son parámetros que tenemos que tener muy, muy claros y anotarlos en nuestra historia clínica para todo el proceso de adaptación del lente de contacto. Las medidas corneales, importantísimo, poder saber qué tipo de córnea estoy tratando, dónde está la ubicación y la forma, porque cuando hablamos de Robuska, Robuska es una familia de diseños, que son 5 diseños, Robuska K2, que es el que vamos a hablar el día de hoy, pero dependiendo de la ubicación, el diseño va a cambiar, va a tener mayor excentricidad, va a tener menos excentricidad, y vamos a ver unos bonus track que tiene este diseño a diferencia de otros que encontramos en el mercado. El estado refractivo, lo que les hablaba de las aberraciones.
Las aberraciones, aunque no lo crean, son importantísimas. No solamente es brindarle a un paciente una agudeza visual de 20/20, sino que esa agudeza visual que le estoy ofreciendo a mi paciente sea con calidad. Voy a quitar aquí mi lápiz porque hay una persona que va a entrar. Ok, perfecto. Entonces, yo quiero que analicemos este caso antes de comenzar. ¿Por qué la importancia de poder evaluar y poder tener un examen antes de la adaptación de mi lente de contacto? ¿Cierto? Yo tengo un mapa axial donde este es un paciente posquirúrgico, que ya lo vamos a ver en el último módulo, ya casos mucho más específicos, pero ¿qué está pasando aquí? Yo estoy viendo que este mapa es posquirúrgico, si se dan cuenta. ¿Por qué es posquirúrgico? Porque la esfericidad de mi paciente, normalmente la esfericidad de la córnea, tiene que ser de menos 0,23 hasta menos 0,40, es el valor normal de una asfericidad de un paciente normal. Cuando la asfericidad ya muestra valores positivos, significa que ha sido una córnea posquirúrgica que ha sido tratada. A pesar de eso, tiene queratometrías de 44/58, un astigmatismo de 12 dioptrías, pero aquí la queratometría máxima es 73,3, ¿verdad? Entonces, si yo analizo el mapa axial, yo podría decir, este paciente, ¿dónde voy a encontrar el acercamiento o el toque? Porque la curvatura me está diciendo y me está indicando que está en la parte temporal de mi córnea. Nasal, temporal, me está diciendo que la mayor curvatura, lo que estoy señalando con el láser, significa que yo aquí voy a tocar voy a tener el toque o el acercamiento si pienso adaptar un lente corneal. ¿Qué pasa con las elevaciones? Miremos las elevaciones. Las elevaciones, pues indudablemente tiene ciertas zonas que me permite gran depresión, es decir, que voy a encontrar un gran acúmulo de fluoresceína y voy a encontrar un gran toque. Si ustedes analizan, y voy a volver a poner el video, quiero que alguien habilite el micrófono y me diga si ese fluorograma parece más a la elevación que al mapa axial. Uno de los tips más importantes que he aprendido en la contactología a partir de todos estos años es que antes de poner un lente de contacto, yo ya voy a saber el comportamiento de mi lente mirando una elevación, ya sea anterior o posterior. Yo prefiero la posterior porque me da mucho más detalle, pero si ustedes analizan y les voy a hacer el dibujo, si yo me guiara por el mapa axial, tendría que encontrar un gran acúmulo en la parte nasal y un gran toque en la parte temporal. Pero si yo observo el video, estoy encontrando, voy a poner el láser nuevamente, estoy encontrando un acercamiento o toque que coincide con este, acercamiento o toque en la parte nasal, este que coincide con este, y aquí en la parte inferior, miren aquí, hay una gran depresión que significa que hay un gran levantamiento, y miren el levantamiento en la parte inferior. Antes de poner el lente de contacto, a mí la elevación, el mapa de elevación ya me está indicando o me está mostrando un fluorograma sin antes de poner el lente de contacto. ¿Listo? Entonces, esto ya lo vemos aquí. Cuando hablamos de las adaptaciones de lentes de contacto, podemos encontrar un abanico de posibilidades y hoy en día con la tecnología y con los avances que hemos encontrado, no solamente encontramos un lente de contacto gas permeable corneal, sino también tenemos limbal y los esclerales. Los esclerales llegaron para quedarse y para solucionar realmente muchos inconvenientes que hemos tenido con lentes de contacto gas permeables, curvas que realmente no se pueden adaptar con un lente pequeño y obligatoriamente nos toca con un lente de contacto de gran diámetro. ¿Qué diferencia hay entre los diseños actualmente? Existe mucha diferencia. Ya nos damos cuenta que al avanzar la tecnología, los materiales, la maquinaria, los tornos de control numérico, podemos realizar lentes personalizados, hacer levantamientos por cuadrantes y gracias a Rose-K en un lente pequeño podemos realizar esto. Encontramos tres tipos de adaptación, que es el ajuste, el aplanamiento y la adaptación de 3 puntos. ¿En qué consiste el ajuste?
El ajuste consiste en colocar una curva base más curva que mi cama más plana, pero el patrón fluoresceínico es un gran acúmulo en la parte central y la periferia un poco sellada. Estas adaptaciones realmente en un principio se utilizaban mucho cuando no existían los tornos de control numérico porque todo era manual, pero ¿qué complicaciones tenía? Primero, generaba mayor astigmatismos residuales después de que el paciente se quitaba el lente de contacto, un warpage corneal. Podría generar hipoxia y edema, porque en esa época los materiales era PMMA y el lente no tenía intercambio lagrimal, como lo vemos el video que estamos mostrando. El aplanamiento es poner una curva base más plana que la cama más plana. Es básicamente tocar la córnea, ¿sí? Cuando hablamos, y aquí voy a hacer una diferencia, cuando hablamos de toque y hablamos de acercamiento. ¿Toque qué significa? Que realmente el lente tiene que tocar la córnea. Cuando yo hablo de un acercamiento, les hago una pregunta. ¿Cuántas micras tiene que tener la lágrima para que me tiña verde? Aproximadamente son 20 micras. Si el lente de contacto, el espacio que hay, tiene 18 micras, ¿me va a teñir verde? No, pero me está tocando la córnea tampoco. Cuando yo realmente toco, como lo estamos viendo en este video, miren aquí lo que se observa, este puntico, voy a quitar el láser para volver a poner el video. Aquí. Si observamos este video, característico de un lente plano es observar dónde está el ápex de la córnea, un excesivo levantamiento en la parte periférica, tan excesivo que me va a generar una complicación como es el dimple Bailey. Pero miren aquí, este punto que estoy observando con el láser. Aquí ya hay un toque porque el lente de contacto me está generando este micro punteado, a pesar que yo estoy viendo el verde negro. Ya después de varias horas de uso, el lente de contacto me está generando un toque sobre la superficie corneal, me está generando una mayor fricción. Adicional de eso, el paciente con estas características de lentes tan grandes lo siente más cómodo que un lente pequeño, pero realmente es el diseño y el lente de contacto que requiere esta córnea. Por eso es tan importante determinar cuál es la forma de la córnea, el tipo de la córnea, la ubicación de esta irregularidad para determinar si pongo un lente de contacto pequeño o pongo un lente de contacto limbal o puedo poner un lente de contacto de gran diámetro. ¿Qué es lo que se busca actualmente? Buscamos un lente de contacto que sea adaptación de 3 puntos, es decir, que sea un lente de contacto que me permita un acercamiento, no un toque, que yo vea el first apical touch, es decir, que yo vea realmente dónde está el ápex de la córnea, pero que siempre haya intercambio lagrimal. Buscamos que esa periferia sea lo más homogénea y con el diseño Rose-K podemos empezar a personalizar ciertas partes del lente de contacto que con un diseño tradicional no podemos. Por ejemplo, este lente, ¿qué observamos en este lente? Que tiene un mayor acúmulo en la parte inferior y que puede tener un levantamiento. Nos tocaría hacerle una evaluación a este lente a ver si entran burbujas o salen que pueda generar fluctuación de agudeza visual o sencillamente que el lente de contacto se caiga, ¿verdad? Así que aquí ya podríamos empezar a personalizar y cerrar el lente de contacto por cuadrantes, que solamente en la actualidad lo puede hacer el diseño Rose-K K2. Entonces, ¿cuál es la filosofía de adaptación que tiene toda la familia de Rose-K? Es una adaptación de 3 puntos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer un estudio que es el estudio más grande a nivel mundial, es un estudio longitudinal que se llama el CLEC. Este estudio analizaron aproximadamente más de 12,000 pacientes de keratocono, usuarios de lentes de contacto, y evaluaron los cambios que generaba el lente de contacto, cuáles generaban más daño sobre la superficie, comparando los 3 tipos de adaptación, como lo era el ajuste, como era el aplanamiento y como era la adaptación de 3 puntos. Definitivamente en este estudio más grande se demostró que la adaptación de los 3 puntos, no sé quién tenga el micrófono abierto, ¿será que me pueden colaborar? Ok, ya. Se demostró en este estudio básicamente que el lente o la adaptación
que menor cambios realizó sobre la superficie corneal o cicatrización, porque nosotros podemos inducir un glaucoma en estos apex cuando tenemos mucha fricción, mucho frotis mecánico, lo podemos generar con una filosofía de aplanamiento. Se demuestra en este estudio que el diseño o que la adaptación de 3 puntos es el que menor alteración genera en los pacientes de queratocono. ¿Cuál es la filosofía de toda la familia de Rosca? Básicamente es una adaptación de 3 puntos donde yo te mire pero no te toque, estoy viendo dónde está el apex, el first apical touch, donde estoy viendo el apex pero no lo estoy tocando, pero adicional estoy permitiendo un intercambio lagrimal homogéneo 360 grados. ¿Qué ventaja tiene toda la familia Rosca? Es que es un sistema sistematizado y controlado, porque esto se maneja a través de un software que se llama Focal Point, donde va a controlar absolutamente todas las curvas. ¿Esto qué significa? Que tiene que se puede repetir el lente de contacto con las mismas características y el comportamiento va a ser exactamente lo mismo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer un lente de contacto X asférico multicurvo, realizan ciertos ajustes, necesito ampliar CPP, necesito que le cierres bordes y cuando realizan el cambio, porque ya es hora de cambiar, el lente no queda exactamente igual. Esto se debe a sus diseños. Al tener un software que lo controla, podemos, digamos que, tener la idea de que es un lente exactamente igual con las características y los parámetros que ustedes enviaron. Así que, ¿cuáles son las características que tiene toda la familia Rose-K? Y son los bonus track y la diferenciación que tienen. El primero es esa relación de curva base, zona óptica. ¿En qué consiste? Dependiendo de la forma de la córnea, como lo voy a poner aquí, estamos frente a una córnea tipo pezón, nipple, donde básicamente la irregularidad está en la parte central. Podemos poner un lente de contacto asférico tradicional. ¿Qué pasa con estos diseños tradicionales? Tienen una zona óptica un poco mayor. Permítame un segundo. Aquí. Bien. Tiene una zona óptica muchísimo mayor que puede generar en la parte central un gran acercamiento y puede generar un gran acúmulo en la media periferia, incluso en la periferia, dependiendo de la esfericidad del lente de contacto. Cuando hablamos de una relación de curva base, zona óptica y diámetro, esto es como un matrimonio. Tiene que ir relacionado estos 3 parámetros y eso va a depender del tamaño de la irregularidad que estamos tratando. Si yo tengo un queratocono tipo pezón, que solamente están los 3 primeros milímetros de la córnea, ¿qué necesito, entre comillas, regularizar o mejorar? Esos 3 milímetros. Por tanto, la zona óptica de ese lente de contacto tiene que ser pequeña, por tanto, el diámetro va a ser pequeño. Pero si yo estaría frente a una degeneración marginal o frente a un queratoglobo, donde tenemos mayor extensión, ¿la zona óptica debería ser pequeña? No, tiene que ser grande, por tanto, el diámetro del lente de contacto debe ser grande. Si empezamos a ver esa correlación del tamaño de la irregularidad con el tamaño del lente de contacto, esta relación de curva base-zona óptica ya la tiene contemplada todas las cajas, dependiendo del queratocono o de la lactasia que estemos tratando. Así que observemos, si yo tengo un tipo pezón, como lo estamos viendo aquí, este es el mismo paciente, este es el mismo paciente con su lente como venía, con un diseño asférico normal, un lente asférico donde en la parte central encontramos el gran acercamiento y la parte periférica pues va a tener un exceso de fluoresceína, donde vamos a generar aquí una fricción. Es el mismo paciente, pero con un diseño Rose-K. ¿Qué buscamos con el diseño Rose-K? Que dependiendo del tamaño de la irregularidad, asimismo va el diseño del lente de contacto, la curva base y la zona óptica. Si observan el cambio dramático que podemos encontrar con un paciente con un diseño tradicional cuando estamos hablando de queratoconos con grandes excentricidades,
Recordemos que es excentricidad. Excentricidad es el cambio de curvatura que hay del centro hacia la periferia. Se observan, y esto pasa mucho en los queratoconos tipo pezón, donde la parte central es demasiado curva y la parte periférica demasiado plana. Estos diseños ya vienen contemplados con esas asfericidades muy altas para mejorar el comportamiento del lente de contacto. Así que esa relación de curva base, básicamente, lo que me va a ayudar es también a controlar esa adaptación de los 3 puntos, donde vamos a encontrar en la parte central el First Apical Touch, vamos a tener en la media periferia un acúmulo de fluoresceína, y esta tercera curva, básicamente, es el apoyo donde vamos a encontrar. Si ustedes observan, normalmente en las adaptaciones de Rosca, casi llegando al borde, vamos a ver una zona oscura. No significa que el lente de contacto esté tocando la superficie, sino que cada vez que parpadea, el paciente va a tener un intercambio lagrimal, y por eso se llama adaptación de 3 puntos, porque tiene 3 puntos donde va a generar el equilibrio del lente de contacto, y adicional sumémosle la periferia que me va a permitir ese intercambio lagrimal. Aquí. Perfecto. El control de aberraciones en la zona frontal. Importantísimo. En la cara interna de mi lente de contacto, sabemos que la cara, tenemos el lente de contacto, la curva base, tenemos la cara anterior es donde está el poder de mi lente de contacto, y sabemos que el queratocono por naturaleza va a generar unas aberraciones de alto orden, como es la aberración esférica y el coma vertical, que son las aberraciones que más agudeza visual quitan. Al tener un diseño asférico, ¿qué va a solucionar? Ayudarme a corregir estas aberraciones. Por tanto, el diseño me va a favorecer a mejorar la calidad de agudeza visual. Ya solamente poniendo un lente de contacto gas permeable, sabemos que hacemos como una prótesis, regularizamos y estamos mejorando la cantidad de agudeza visual. Pero al tener un diseño esférico, vamos a mejorar esas aberraciones, que el frente de onda de estos rayos entre en donde tiene que llegar, y que esa calidad visual sea mucho más nítida. Realmente los cambios, y no porque yo sea la representante de Menicon o la persona que habla de educación de Menicon, yo llevo utilizando este diseño. Cuando llegó a Colombia, llegó aproximadamente en el 2013 este diseño, y el cambio no solamente de tolerancia, sino el cambio de visión en pacientes con ectasias primarias como queratoconos y degeneraciones, realmente se siente el cambio no solamente en la calidad, sino en la cantidad, sino en la calidad, que es importantísimo en estos pacientes. Tercer bonus track, levantamiento de borde. Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes tienen un diseño tradicional, normal, ustedes quieren levantar el borde, les llega su lente de contacto, ya tiene una esfericidad mi lente, y dicen, creo que le hace falta más esfericidad, o necesito levantar el borde del lente. Ustedes lo envían al laboratorio, le realizan, por favor, levantar bordes. No sé si esto en Chile sucede igual que en Colombia. Uno aquí en Colombia manda su lente y dice, por favor, levantar bordes. Y cuando le levantan los bordes, pues no tenemos una medida exacta. Es lo que el operario manualmente levanta los bordes, y a veces el comportamiento del lente de contacto no es el mismo. ¿Qué ventaja tiene el levantamiento de borde con el diseño de Rose-K? Básicamente que ustedes van a tener el control y van a solicitar lo que realmente necesite mi paciente. Cuando yo tengo un paciente con estas características, aquí no vamos a ver la parte central, sino la parte periférica. Cuando yo tengo un lente con un borde totalmente cerrado, ¿qué características llega a su consulta a este paciente? El lente no lo siento, pero después de 3 horas no tolero mi lente de contacto. Me quito el lente de contacto, me pongo mis gafas y sigo viendo borroso. Claro, porque está generando una indentación, pero el comportamiento inicial es que no siento mi lente porque no hay una interacción con el párpado donde me va a permitir que haya esa interacción. Todo lo contrario con este paciente. ¿Qué va a pasar con este paciente? Doctor, siento mucho el lente se me mueve, no tolero el lente de contacto, por supuesto, porque la periferia está tan levantada que los extremos son malos. O sea, siempre vamos a necesitar que un lente de contacto me permita intercambio lagrimal cuando hablamos de gas permeable corneal, pero que no sea ni poco ni mucho.
Normalmente estos pacientes que tienen estos excesivos levantamientos en la parte periférica, 360 grados, son aquellos pacientes que generan esas tinciones como de rasguño de gato, que ustedes llega a control y la córnea se ve como con unos rayones, es por el excesivo movimiento que tiene. Así que, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que ese lente de contacto no sea ni mucho ni poco normalmente, y los que les gusta medir la periferia, yo personalmente no lo hago, pero esa periferia debe tener aproximadamente 0,5, 0,7, incluso 1 milímetro de ancho, que sea 360 grados. ¿Qué quiere decir el levantamiento de borde? Que yo ya en mis adaptaciones, cuando tengo mi caja de prueba, pongo mi lente de contacto y si veo el borde perfecto, no tengo que hacer ningún cambio. Pero si yo en mi lámpara de hendidura llego a ver un borde de este tamaño excesivo, yo tengo que decir, necesito reducir el borde de mi lente de contacto, pero ¿cuánto? Yo ya no lo puedo mandar al laboratorio y decirle, necesito que reduzca el borde, sino que esto va a tener una tabla subjetivamente con la evaluación que ustedes hacen en lámpara de hendidura, y si yo observo esto, tengo que decirle, necesito hacer una disminución de borde de -1,50. Pero si tengo un borde cerrado, como lo estoy viendo de esta forma, le tengo que decir al laboratorio, necesito hacer un levantamiento de borde de +3. ¿Esto qué significa? Que yo ya puedo controlar esos levantamientos de borde con mi caja de pruebas y con respecto al paciente que estoy adaptando. Segundo bonus track, periferia tórica. Cuando hablamos de periferia tórica, creo que este término ustedes sí lo deben de conocer, o ópticas tóricas, lo utilizamos mucho cuando hacemos adaptaciones de lentes esclerales. Y en lentes esclerales, por supuesto que lo utilizamos porque sabemos que después de los 15 milímetros de la esclera en adelante, ya tenemos una periferia, una esclera tórica, incluso asimétrica, donde no solamente vamos a utilizar un levantamiento en un meridiano y cerrar otro meridiano, sino que vamos a necesitar también levantamientos por cuadrantes dependiendo de la simetría. Pues esta tecnología también ha llegado a los lentes corneales, incluso lentes de diámetros 8, 9, 9 muy pequeños, donde anteriormente no podíamos realizar. ¿Cuándo realizamos una periferia tórica? Cuando yo encuentro que un meridiano, la periferia, está completamente cerrada, como lo vemos en esta imagen que estoy señalando. Este meridiano horizontal se encuentra cerrado en la parte periférica, pero ¿qué pasa en el meridiano vertical? Estoy viendo un levantamiento tanto a las 12 como a las 6. Al realizar la periferia tórica, yo puedo levantar este meridiano horizontal y cerrar automáticamente el vertical para llegar a esto. Él va a tener una marquilla que va a estar a las 6, o va a estar en el meridiano más plano esta marquilla que me va a indicar que este lente pues tiene una periferia tórica. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando el paciente llega a su consulta, ustedes realizan tal vez la prueba, todo lo ven muy bien, y cuando llega a su control se caracteriza por tener esas tinciones 3 y 9, que el paciente llega a su consulta con esta hiperemia en la zona de exposición, es decir, 3 y 9, efectivamente ustedes aplican fluoresceína y encuentran esta tinción en este meridiano. Esas tinciones 3-9 se debe a que el lente de contacto va a necesitar una curva periférica para levantar este borde en el meridiano horizontal y cerrar el meridiano vertical. Nuestro tercer bonus track, Asymmetrical Cornea Technology, el ACT, famoso ACT. ¿En qué consiste? Cuando tenemos queratoconos ovales descentrados de gran extensión, podemos incluso observar ese levantamiento en la parte inferior que puede traer ciertas complicaciones. Una, fluctuación de agudeza visual, porque va a entrar una burbuja, va a salir. Incluso podemos generar también dimple veiling, porque en la parte inferior va a estar tan levantado que va a entrar el intercambio lagrimal y se va a posar en la parte superior y va a generar estas burbujitas pequeñas, o la más grave, que el paciente llegue a su consulta y le dice, no puedo mover mucho el ojo porque si lo muevo rápidamente el lente se sale del ojo. Eso significa que la parte inferior puede tener un excesivo levantamiento de borde.
El Asymmetrical Cornea Technology básicamente lo que hace es modificar la parte inferior. Como el lente de contacto queda levantado, lo que va a hacer es cerrar la parte inferior, lo que corresponde al horario reloj a las 6. ¿Para qué? Para generar que esta periferia sea homogénea. Si observamos esta imagen, observamos que en la parte inferior hay un levantamiento y al realizar el ACT, también que va a traer una línea guía, vamos a encontrar que ya se encuentra más cerrada. Existen 3 grados de ACT, el grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 va a cerrar mi lente de contacto 0,7 milímetros, el grado 2 1 milímetro y el grado 3 1,3 milímetros. ¿Cuándo utilizarlo? Esto es muy subjetivo, es cuando ustedes se sientan en lámpara de hendidura, realizan el fluorograma y básicamente vamos a encontrar este levantamiento y esto tenemos que tener la guía de adaptación, esto es al principio, ya después de que uno coge la experiencia tanto para las ápticas tóricas, la curva periférica y el ACT, ya uno lo hace automático y decide cuál es el grado de asimetría que necesita mi lente de contacto. Así que, ¿cómo debemos pedir la adaptación de un diseño de Rose-K? Indudablemente la caja de Jorge, y no se me corriges, yo no recuerdo cuántos lentes tiene la caja, pero creo que son 21 o 24 lentes la de Rose-K K2. Si Creo estás que por son ahí. 26. 26 lentes, ok. En la caja de K2, que es indicada para queratocono tipo Val, eh, básicamente 26 lentes con curvas bases de 560 hasta 760 aproximadamente, ya lo vamos a ver a detalle, pero ¿cómo lo debemos pedir? La curva base, la potencia, el diámetro y si ustedes quieren realizar algún tipo de levantamiento o algún tipo de ápticas tóricas o un ACT. Yo creo que al terminar la sesión, la tercera sesión, vamos a hacer, digamos que un resumen cuáles son las características, los parámetros de cada diseño para que ustedes tengan un poco más claro y no haya confusión, que si es levantamiento, que si es ACT. Entonces, la caja de pruebas viene en curvas bases de 510 a 760. Los diámetros automáticamente van de la mano con la curva base, es decir, que encontramos diámetros de 8,5 que va a corresponder a una curva base de 510 hasta diámetros de 9,2 que va a corresponder a una curva base de 760. ¿Qué significa? Que entre más plano el lente de contacto va a tener una zona óptica mayor, por tanto va a ser una curva base más plana y un diámetro mayor. Si el lente de contacto es más pequeño, va a tener una zona óptica más pequeña y por tanto la curva base va a ser más curva. Los rangos que podemos realizar es de 4,3 a 8,6 de curva base. Ojo, la caja tiene de 5,10 a 7,60, pero podemos fabricar de 4,30 a 8,6. Los diámetros que podemos manejar es de 7,9 a 10,2. Aquí yo les doy un consejo principalmente. Creo que con la caja de Rose KK2 es una caja que funciona extraordinariamente y uno normalmente no tiene que hacer cambios tan bruscos en los diámetros. Si acaso 2 milímetros, 3 milímetros, de un 9,2 pasar a un 9,5, pero si ustedes cambian de un diámetro de 9,2 a 10,2, ya estamos cambiando 1 milímetro, que no solamente ustedes saben qué pasa cuando aumentamos diámetro, va a generar mayor ságita, entonces la curva base se va a cerrar más, le va a generar una sobrerefracción. Como estamos ajustando, pues esa sobrerefracción va a ser negativa. Así que esos cambios tan extremos de diámetro normalmente no son buenos si usted no tiene realmente un lente de prueba que lo ponga en su paciente antes de solicitar el lente de contacto final. Como les digo, esta caja realmente funciona muy bien, que los cambios mínimos que ustedes deben de realizar es aproximadamente 2, 3 milímetros, 0,2 o 0,3 milímetros en las adaptaciones. A estos lentes de contacto
Ustedes le pueden dejar el levantamiento estándar, que es el lente que viene en la caja de pruebas. Pueden hacerle aumento de levantamiento, disminución de borde, pueden hacerle ACT en los 3 grados y pueden hacerles curvas periféricas tóricas. Entonces recordemos que el diseño Rose KK2 está indicado y su primera indicación es para un queratocono tipo oval. Queratocono oval que esté centrado ya sea nasal o temporalmente. Los estudios han confirmado que corresponden prácticamente casi al 70% de las adaptaciones cuando esta córnea no ha sido tocada. Estas son las características. La guía de adaptación que podemos hacérselas llegar vía mail. Y aquí empezamos el proceso de adaptación. Entonces ustedes dirán, bueno, fantástico que tenga todos estos parámetros modificables en un lente de contacto tan pequeños, pero ¿cómo se adapta mi lente de contacto? Todos los diseños de Rose-K tienen 5 pasos y creo que estos 5 pasos debería aplicarse no solamente en un diseño Rose-K, sino en cualquier adaptación de lente de contacto. Cuando hablamos de adaptación, si el centro de mi lente de contacto no está bien, el resto no va a funcionar. La periferia puede estar levantada, la periferia puede estar cerrada, el lente caído o el lente con retención superior. Siempre es empezar de adentro hacia afuera. Es decir, ¿cuál es el primer paso? Evaluar la parte central. ¿Qué tengo que evaluar de la parte central? Este First Apical Touch, que no tenga gran exceso de acúmulo de fluoresceína, pero tampoco un toque. El segundo paso va a ser la periferia. ¿Qué tal está ese intercambio lagrimal? ¿Cómo está esa periferia a 360 grados? El tercer paso, evaluar el diámetro con respecto a qué? Al ápex de la córnea y a la irregularidad que estoy tratando. El cuarto paso, el posicionamiento, el centrado de mi lente de contacto. Y el quinto, el movimiento. Aquí deberíamos adicionar un paso 6, que sería la sobrerefracción. Estos 5 pasos aplican tanto para el diseño de 8,5 de diámetro a 14,6, que es nuestro lente de contacto semiescleral. Siempre evalúe la parte central hacia la parte periférica. Si la parte central está mal, el resto se va a comportar mal. Así que comencemos. Cuando hablamos de la parte central, ¿qué esperamos de la parte central? Que no haya un exceso de acúmulo, que no haya un toque excesivo, sino que haya un intercambio lagrimal en el ápex corneal. ¿Cuál es la filosofía de adaptación que buscamos? Una adaptación de 3 puntos. Que yo vea dónde está el ápex corneal cada vez que parpadee el paciente. ¿Qué evaluamos en el paso número 2? El levantamiento de borde. ¿Cuándo voy a realizar un levantamiento de borde? ¿Cuándo voy a realizar una disminución de borde? Dependiendo de lo que yo vea en lámpara de hendidura, ese intercambio lagrimal voy a realizar ya sea levantamiento o una disminución. El diámetro. El diámetro va a estar en función, primero, del tamaño de la córnea, del diámetro horizontal de iris visible. Segundo, del tamaño de la irregularidad. Si es un queratocono tipo pezón, pues estaremos hablando de diámetros incluso. Yo he adaptado lentes con curvas bases de 5,20 con diámetros de 8,1, 8,3 a ya lentes esclerales, pero ese diámetro va a depender de ese tamaño y la irregularidad. Y otro factor que afecta es la hendidura palpebral de mi paciente. Yo puedo tener una córnea muy irregular, pero si la hendidura palpebral y la tonicidad de los párpados no permiten, por ejemplo, poner un lente de contacto de gran diámetro, tenemos que buscar la forma de adaptar un lente de contacto corneal. Perfecto. Y el movimiento. El movimiento, aquí está. Que no se caiga cada vez que cada vez que el parpadeo se genere. Este movimiento tiene que ser no muy lento, pero tampoco muy rápido. Tiene que ser ideal, de aproximadamente 0,6, 1 milímetro, incluso alguna literatura dice que 2 milímetros,
Y este movimiento también se puede controlar con el levantamiento de borde. Como les decía, si yo tengo un levantamiento de borde excesivamente cerrado, el lente no va a tener movimiento, pero si lo tengo excesivamente levantado, el lente tiende a moverse con muchísima más rapidez y generar lesiones, tinciones, esas tinciones en forma de aruño de gato sobre la superficie, sobre el epitelio. Así que podemos encontrar las guías de adaptación en esta página, la página de robuscalens.com, donde podemos encontrar no solamente la guía de adaptación, sino casos clínicos, podemos encontrar cómo adaptar nuestro diseño. Y bueno, esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Estamos aquí, todos. ¿Están? ¿Nadie pregunta? ¿No? No tenemos preguntas. Parece que no. Parece que no. ¿Mm? Bueno, quiero mostrarles esta diapositiva. Básicamente, Robuska es este sistema de adaptación para córnea irregular donde tenemos 5 diseños. Estos diseños, el de el K2, que al que hablamos hoy, corresponde al queratocono tipo oval. Tenemos el Robuska NC, que está indicado para queratocono tipo pezón. Tenemos el Robuska Postgraph, que es básicamente para postcirugía refractiva o queratotomías incisionales. Y a diferencia de todos los diseños, este diseño Postgraph es un diseño que es curvas invertidas. Tenemos nuestro diseño Robuska IC, que es para córnea irregular de gran extensión, ya sea degeneración marginal pelúcida y queratoglobo. Y nuestro diseño Robuska XL, que es el diseño semiescleral, córneo-escleral, a diferencia de un diseño escleral full, que ya lo vamos a ver en nuestra tercera sesión. Así que tenemos toda una familia que abarca, por supuesto, la mayoría de las córneas irregulares y asimetrías que encontramos. Si yo les pregunto si existe algún diseño, un único diseño que se adapte a todas las córneas, la respuesta es no. Siempre vamos a encontrar y con esa evaluación preliminar de historia clínica que debemos realizar, debemos escoger el mejor diseño, el mejor diámetro y la mejor adaptación para cada paciente. ¿Qué hace la diferencia, por ejemplo, de este diseño a este diseño, a pesar que estemos hablando de una córnea casi central o paracentral? Son los cambios de excentricidades, cambios de zona óptica, que hace la diferencia para que el lente de contacto se comporte, que tenga una muy buena posición. Algo que ustedes tienen que saber es, tal vez que se me escapó, el posicionamiento de un lente de contacto. Siempre buscamos que sea interpalpebral. Pero ¿qué pasa? Sabemos que la forma anatómica de los párpados, el párpado superior, siempre alcanza a cubrir más o menos un tercio de la córnea de la parte superior, un poco menos, pero el lente de contacto puede tener una posición en la parte de algo de retención de la parte superior. Sin embargo, el posicionamiento ideal en el queratocono oval con un diseño de Robuska K2 es una posición interpalpebral. Esta familia nace gracias a Paul Rose, que es un optometrista de Nueva Zelanda, que básicamente él empezó a hacer muchos estudios, a él le llegaban muchas asesorías de lentes de contacto y él dijo, ¿por qué no inventar un lente que sea fácil para adaptar en córnea irregular para los profesionales? Así que el diseño K2, esto es un diseño ya modificado y reforzado con el primer diseño que nació hace muchísimo tiempo. Después salió en el mismo año 2000 el Postgraph, miren, en el 2005 Robuska IC, en el 2011 el diseño NC y en el 2013 Robuska XL. Incluso
Tenemos también lentes de contacto blandos de la familia Rose-K para queratocono. Nos encontramos en 92 países del mundo donde el lente más adaptado para queratocono es un diseño Rose-K a nivel mundial. Está aprobado por la FDA y realmente el respaldo que tenemos de adaptación y de diseño es increíble. Bueno, no sé si tengamos alguna pregunta, duda. ¿No? Norma, una Sí, consulta. Entendiendo claro. que la familia Rose-K tiene varias alternativas, la recomendación entonces, yo te pregunto esto porque para mí el tema de la contactología es medianamente nuevo. La recomendación sería entonces tener todas las cajas de prueba, porque entendiendo que a mí me llega un paciente, difícilmente voy a saber con anterioridad qué caja de prueba tengo que usar. Bueno, digamos que cuando tú te metes en el mundo de la contactología, creo que yo no sé cuántas cajas de pruebas tengo. Tengo una cantidad, pero yo creo que para iniciar podrías intentar con el diseño Rose KK2, que es lo que te digo, normalmente es de casi el 70% de las córneas que pueden llegar a nuestra consulta y también tener una opción de diámetro un poco más grande, como es el diseño Rose KIC, que lo vamos a ver en nuestra segunda sesión. Claro, existen 5 diseños que si tú los tienes sería fenomenal, porque no sabes cuál se va a acomodar al paciente que te llegue a tu consulta. Pero normalmente las cajas que más se utilizan y que más se adaptan es K2 y Robusta IC y ya XL, y si tienes la posibilidad de tener un diámetro grande, un diseño escleral, sería lo ideal. Ya que estás comenzando con córnea irregular, mi consejo es definitivamente es tener varias cajas de pruebas de todos los diámetros para que tú puedas tener una, digamos, una gran posibilidad de diseños y poder adaptar en tu consulta. No significa que tengas que utilizar las 5 cajas, porque hay 5 diseños, porque básicamente cada diseño va a mejorar y optimizar la adaptación, ¿sí? Pero comenzando, yo te aconsejaría un diseño de Robusta K2, incluso un diseño de Robusta IC, que es un diseño limbal que también puedes adaptar en córneas de gran extensión, de generaciones, globos, queratoconos ovales descentrados de gran extensión. Incluso lo puedes adaptar en trasplante de córnea y poscirugía láser. Posiblemente cuando ya tienes una queratotomía incisional, que son córneas mucho más planas, obligatoriamente vas a tener en algún momento que utilizar un lente de contacto de curvas invertidas. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Jorge, no sé si quieras hablar un poco cómo funciona. Bueno, Patricia. Patricia, dime. ¿No te escuchamos? O... No, perdón, lo pasé a llegar. Ah, ok, bien. Disculpa. Entonces, tenemos la manito levantada. Herino, recuérdame tu nombre. No sé cómo se pronuncia. Herino. Genial. Sí, Erinol. Herino. Erinol. Ok, Herino. Mira, yo Cuenta. quería preguntarte, en este caso, se parte también la adaptación con el camas plano, ¿cierto? Para elegir la Obvio. primera. Excelente pregunta. Ya te voy a mostrar. Excelente pregunta. Ya te lo voy a mostrar acá. Wow. Sabes que aquí... Normalmente la cartilla de prueba, la cartilla de adaptación te dice con qué curva base inicias, pero el lente de contacto con que tienes que iniciar habitualmente es con la queratometría media.
Ya te lo muestro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta mientras comparto la pantalla? Y ahí también se indica el diámetro, el primer diámetro a elegir, ¿cierto? El diámetro ya viene en el lente. O sea, tú escoges la curva base y la curva base, algo positivo que tienen estas cajas de prueba es que el poder también va relacionado al diámetro y a la curva base. Es decir, que si tú tienes una curva base muy curva, por ejemplo, 5,10, el diámetro va a ser aproximadamente 8,5 y el poder va a ser una potencia negativa alto. Si tú tienes un lente de 760 que es más plano, todos los lentes se manejan con milímetros, no en dioptrías. 760, que va a ser un diámetro de 9,2, el poder aproximadamente va a ser de +2. Esto va relacionado de tal forma que cuando tú pones el lente de contacto sobre la superficie y en estos casos de queratocono avanzado, básicamente la sobrerefracción sea la menor posible para que no te cambie la adaptación. Recordemos que si tú pones un lente de contacto, le pusiste X lente y da una sobrerefracción, ya sea negativa muy alta o positiva muy alta, puede cambiarte el comportamiento del fluorograma debido al peso del lente de contacto. Ya te estoy buscando acá la guía de adaptación. Aquí la encontré. Entonces, te voy a compartir pantalla. Esta es la guía de adaptación de los 5 diseños. Entonces, te dice, seleccione la curva inicial de mi lente. Como estamos hablando de Robus KK2, te dice, para queratometrías de 7,10 milímetros y más planos, seleccione del set de pruebas 0,2 milímetros más cerrado que el valor de la K media. ¿Qué significa? Que si tú tienes una queratometría media de 760, te dice que coloques 0,2 más cerrado. De 760 le cierras 0,2, te quedaría la curva base de 740. Pero para lecturas de queratometría de 6 a 7 milímetros, seleccione la primera lente de prueba igual a la queratometría media, K medias. Pero si tienes curvas menores de 5,9, es decir, más cerradas a 5,9 milímetros, seleccione la primera lente 0,4 más plana que la queratometría media. Si la queratometría media es 5,6, tú le sumas el 0,4 y te va a quedar una curva base de 6. ¿Me entendiste? Sí, sí entendí. Ok, perfecto. Como práctica, yo llevo manejando este diseño muchísimo tiempo. No necesitas tener, digamos que esta tablita para saber si es de 7,10, coloco 0,2 más cerrado, si es de 5,9, poner 0,4. Puedes empezar con la queratometría media. En los casos de queratocono de K2. Calculas la queratometría media y ese es el lente que le vas a poner. Aproximadamente el 80% de los pacientes se adaptan con la primera lente de prueba con este cálculo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Jorge. Parece que no. Ya. Súper.
Buenísimo. Muchas gracias a Norma, súper claro la exposición. Bueno, un poco respondiendo también a la consulta que hizo Patricia, nosotros planificamos un poco con el concepto de poder aglutinar la información en 3 diseños. Ya podríamos haber hecho con los 5, pero en alguna medida también la idea es simplificar y después ir ampliando. Y por eso partimos hoy día con conceptos general y ROSCA2. La segunda es, pasamos a ROSCA IC con sus características, y la última parte con ROSCA XL, ¿ya? Como, pensando así como una línea de tiempo de evolución dentro de la familia ROSCA. Eso, bueno, muchas gracias por la asistencia.